La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... Aquí va la radio. Podcast. Siempre. In the water, fire, I'll go wherever you go. In the valley, in the canyons, I'll go wherever you go. Vera Estupiñán y Javier San Pedro, ¿cómo estáis? Buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Javier San Pedro, doctor en genética, biología molecular, colaborador del País. Vera Estupiñán es químico, bioquímico, conduce en La 2 el programa de televisión cuya camiseta promocional lleva puesta, El cazador de cerebros, a 12,95 en eBay o ¿cómo es? No, bueno, es una tirada única. Esta camiseta la hicimos cuando celebramos el capítulo 100 y la hicimos para salir en antena. Todos con la misma camiseta. No, salir yo. Entonces hay una. Tampoco os habéis dejado ahí el pelo, el cerebro. Nos han dejado el diseño es como muy básico. Sí. ¿Qué tal por Venecia, por cierto? O sea, bien. Lo que pasa es que, claro, me empezaban a llegar noticias de la Dana estando yo de vacaciones en Venecia y fue un poco raro. Eran vacaciones. Yo pensaba que sería algún congreso. No. Fue una escapada así medio romántica de lunes. Colocaron a las dos líneas con los abuelos. Eso para empezar. y la verdad es que la ciudad... Ten cuidado, Javier, que cualquier día te las van a colocar a ti. Nietos no puedo tener, porque no tengo hijos. No, digo que Pera te coloque a sus hijas para que se las eso podría llegar a ser. Sí, no creo que se fíe de mí. No, fue extraño, porque realmente el clima espectacular, menos turistas, o sea, todas las condiciones para estar disfrutando muy bien de esos 3 días de escapada, y de repente te empiezan a llegar notificaciones en el teléfono de algo que estaba ocurriendo allí, que al principio parecía que iba a ser menos, después fue más y sí, fue un poco extraño, pero bueno, ya creo que se ha hablado mucho del tema, entonces yo en Venecia muy bien. Oye, que a partir de ese momento, cuando vimos una fotografía tuya bebiendo lambrusco caliente, ¿era? Sí. Con canela, sí. Solo podíamos ver noticias científicas que nos conducían hacia el alcohol. Hay una que es: mariposas que se emborrachan y pájaros muertos tras volar ebrios. Los animales también consumen alcohol. Sí. Bueno, la verdad es que el alcohol es una molécula tan simple, ¿no? Una proteína puede tener 1000 o 5000 átomos de carbono, el alcohol tiene 2, CH3, CHOH. Es una molécula tan simple, que es de las moléculas más simples de la química orgánica, que está por todas partes. Forma parte del metabolismo de las células, en fin, cualquier fruta que no podrida, pero que esté en proceso de maduración un poco avanzado, pues hay levaduras que producen la fermentación alcohólica, igual que en las fábricas de cerveza, en las breweries, ¿no? Y claro, yo estuve 10 años trabajando en una mosca, Drosophila melanogaster. Estas moscas las guardas en unos vasitos de cristal o de plástico con un soporte de agar y lo que haces es echarle levadura ahí para que fermente. Y la habitación donde se guardan las moscas en cualquier laboratorio que trabaje en eso se llaman drosofilarios. Eso la abres y huele a bodega. Se vuelve como una bodega eso, ¿no? Y claro, pues estos bichos están libando continuamente. También los insectos tienen mucha facilidad para procesar cualquier sustancia extraña. Pues ya hay como miles en este trabajo han encontrado miles de mamíferos, pájaros, insectos que seguramente pues están expuestos al alcohol porque toman fruta en avanzado estado de maduración. ¿Y vuelan haciendo heces o hay efectos que se pueden...? Sí, de hecho había uno de los casos de pájaros que veían que chocaban contra sitios porque iban borrachos, tal cual. O sea, no, este estudio lo que ha hecho ha sido recopilar todas estas conductas donde se ve animales consumiendo alcohol de una manera que pensábamos que era más exclusiva del humano. Y no, ellos lo buscan y algunos ponen las larvas en frutas que están fermentando y tienen mucha cantidad de alcohol para evitar parásitos. Hasta no hace mucho se pensaba que el alcohol y las drogas eran un invento humano, ¿no? Que no había ningún otro animal que las usara. Vale, es verdad que nosotros tenemos más capacidad para encontrar cosas que colocan, ¿no? Pero si tú le das a una rata, le das a elegir entre 2 palancas, una de la comida y otra de la cocaína, se mueren de hambre en unos días. Con tal de coger cocaína. De hecho, había una cosa en las drosófilas, creo
haber leído en el estudio que se apareaban más cuando habían consumido alcohol. Sí, o sea, que estaban más... Las hembras. Las hembras estaban más cariñosas. Y los machos se vuelven como más individualistas, más aislados. Se me ocurren tantas cosas que me voy a callar. Lo que sí es exclusivamente de humanos, supongo, es diseñar, como dices, la manera de tomarse ese alcohol. Esta es la otra noticia que hemos visto que tiene algo que ver con esto. Un profesor calcula la forma óptima del vaso para conservar el frío en los vasos de cerveza. ¿Ves? Ciencia aplicada. La forma óptica es como podía esperarse, un vaso que es más una circunferencia menor abajo y una circunferencia mayor arriba, ¿no? Sí. Han hecho como todo. Era un matemático el que lo ha calculado por todo el tema de transferencia de calor, cómo es la forma óptima, y lo que ha visto es esta especie de trapecio invertido, ¿no? Donde la parte de arriba es más ancha y la parte de abajo menor, que en muchos países es así, suele ser así el tubo de cerveza. Aquí no tanto. La copa clásica es más ovalada por la base. Sí, luego al final, después de todas las ecuaciones diferenciales, concluye que lo mejor es tomársela en un vaso muy pequeñito para que no se te caliente en la mesa, ¿no? Cosa que realmente no necesitamos un matemático para abrir. Yo he vivido en Inglaterra y conseguir una cerveza fría y es más complicado. Sí. En el artículo pone, y leo textualmente, investigaciones anteriores y una gran cantidad de evidencia anecdótica sugieren que los consumidores de cerveza prefieren su bebida fría, generalmente lo más fría posible. Tampoco había hecho falta mucho estudio para esto. Pero eso te iba a decir, que en Inglaterra no es así. También he vivido en Sevilla. Allí en Madrid presumimos mucho, los camareros presumen de que tiran la cerveza muy bien, con su espuma muy densa y tal. Pero esa cerveza se la pones a un sevillano y te la tira a la cara directamente, porque se la toman por debajo de 0 grados, ¿no? Hay unos poquitos bares que tienen tanques de salmuera, donde el serpentín que sale del barril pasa por hielo fundente con sal, que está a 4 grados bajo cero. Que va enfriando según va saliendo la cerveza. Sí. Esta semana se ha publicado también un estudio que confirma lo que todos sabemos, que el azúcar cuanto menos mejor, pero la investigación es muy bonita porque llega o descubre que quienes nacieron durante los racionamientos de azúcar durante la Segunda Guerra Mundial tuvieron un 35% menos de diabetes y un 20% menos de hipertensión. Y por supuesto tomar poco azúcar durante los primeros 1000 días de vida protege contra enfermedades crónicas. Bueno, es un hecho conocido. Es una confirmación, o sea, el estudio se publica en Science, o sea, son con 60.000 personas. Es un experimento, sí. Es como si diseñas un experimento, pues que no puedes hacer, obviamente, claro. ¿no? Pero te lo da hecho la historia. La realidad. ¿no? Claro, es que a veces la ciencia la valoras por la metodología que se utiliza, no tanto por el resultado. Es decir, es una metodología tan sólida, tan bonita, que merece una publicación alta, aunque te termina diciendo eso, que restringir el azúcar antes de los 3 años de vida tiene impactos en prevención de hipertensión y diabetes de adulto. Lo puedes imaginar que sea así, pero bueno, aquí está demostrado. No, es un dato muy sólido, sin duda. No, los ingleses tuvieron racionado el azúcar hasta 1953, después de la Segunda Guerra, ¿no? Y claro, esto viene de una cosa que se llama Biobank, el biobanco, donde hay los datos de 500.000 de personas, de británicos, de todas las edades, y se hacen análisis de saliva, orina y sangre periódicamente, y tienen un registro muy detallado de sus condiciones de salud, y esto está a disposición de todos los investigadores del mundo que quieran usarlo para un proyecto científico concreto, con datos anonimizados, o sea que no hay nadie que vaya a haber revelado su historial médico por eso, y ha sido una idea excelente, ¿no? Solo existe en el Reino Unido, y es una idea excelente porque es una base de datos de 500.000 de personas con todos esos datos sobre salud que puedes asociar
a cualquier cosa que tengas ahí en los análisis de sangre almacenados. Es una herramienta que está resultando muy valiosa y este es un ejemplo más. Sería muy interesante hacerlo en España con niños nacidos pues después de la Guerra Civil, por ejemplo, que había una alimentación muy precaria, ¿no? Sí, pues sería parecido, ¿no? Habría que coger... Y sin embargo es una generación muy dura, por cierto. Sí, y en los años de la posguerra, del racionamiento... habría que coger, claro, gente que tenga ahora ya entre 70 y 80 años, ¿no? Para pillar cuando fueron niños en aquella época. Y bueno, no solo para esto, sino para muchas otras cosas. La experiencia británica demuestra que es una gran idea este tipo de biobancos, el biobank. Oye, hay un número de teléfono dentro de un ratito, si tenemos un poquito de espacio y alguien quiere llamar para preguntaros cualquier cosa, vuestra opinión sobre cualquier noticia. El número es el 638-855-349, es un número de WhatsApp. Si quieren dejar una nota de audio o un mensaje de texto o quieren llamar, 638-855-349. Pero hablábamos al principio, es muy difícil esquivar el tema que nos ocupa, ¿no? Cualquier noticia esta semana ha quedado eclipsada por la tragedia que ha provocado la Dana en Valencia, en Castilla-La Mancha y en Andalucía. Hemos escuchado ya a lo largo de los últimos días a climatólogos, a geólogos, incluso los científicos peor tratados en este espacio. En este programa, sí. Sí. Vamos, no peor, sino menos tratados. Sí, es verdad. Cuando ha venido uno, yo creo que en estos años lo hemos tratado con cariño. Sí. Una consecuencia más del cambio climático a la que nos vamos a tener que acostumbrar porque cada vez es más frecuente. Y nos acompaña María José Sáenz, que es bióloga, directora del BC3, que es el Centro Vasco para el Clima, para el Cambio Climático. Nos atiende desde Bilbao. ¿Cómo estás, María José? Buenos días. Hola, buenos días. Hay algo que se ha dicho en infinidad de ocasiones en estos últimos días, pero queríamos charlarlo contigo. Fenómenos como este, que han ocurrido, no son nuevos, pero sí que tenemos la sensación de que son cada vez más frecuentes. ¿Lo son o lo serán cada vez más frecuentes? Bueno, es cierto que los mecanismos que están detrás de estos fenómenos no son nuevos, pero sí que es cierto que la intensidad y la frecuencia sí que son nuevas, ¿no? Son más intensos y tienen más probabilidad de ocurrir en las condiciones climáticas que vivimos actualmente, ¿no? En las condiciones climáticas que, a pesar de las negociaciones y de las cumbres, claramente llegamos tarde a la lucha contra el cambio climático y no hay marcha atrás. ¿Se podría ralentizar la frecuencia de los fenómenos? A ver, nosotros estamos en una situación actualmente en que estos fenómenos ya han aparecido y van a tener una cierta inercia, pero desde luego si no minimizamos las causas que sabemos que los han hecho manifestarse, va a ser peor. O sea que yo creo que sí que estamos a tiempo de que no empeoren lo que podrían empeorar en condiciones climáticas muchísimo más acentuadas, ¿no? Lo que pasa, María José, que esto es lo que se dice siempre, y tú tienes muchísima experiencia, tanto en la parte científica como de policy, y ¿qué está pasando? O sea, ¿por qué viendo estas catástrofes continúa aumentando las emisiones año tras año de gases de efecto invernadero? Bueno, porque tenemos una economía que está basada en la producción de energía con unas determinadas fuentes que no parece ser fácil sustituir de un día para otro, ¿no? Entonces yo creo que hasta que no están apareciendo fenómenos de este estilo con grandes desgracias, ¿no? Pues no se produce una sensibilidad, digamos, adecuada para determinar que esto tiene que cambiar. Sí que estamos cambiando un poco el modelo de energía, en algunos sitios más que en otros, pero claro, esto se ha producido en la última década básicamente, ¿no? Y acelerándose en los últimos años. Entonces yo creo que el problema básico es que el modelo de energía tiene que cambiar, que esto no es sencillo, que tenemos una economía que es muy intensiva en uso de energía, por tanto a veces decimos, no, vamos a cambiar la fuente energética, sí, pero también tenemos que reducir el consumo y incrementar la eficiencia, o sea, al final
tiene que ser una conjunción de todo. Tiene que ser una conjunción de un consumo racional, de una eficiencia mayor y de un cambio de fuente de energía, ¿no? Entre tanto, los gobiernos siguen subvencionando a las petroleras, por cierto. Pues ahí no te sé decir, pero en cualquier caso yo creo que las petroleras tienen que cambiar su modelo de negocio. Es decir, en realidad son empresas que están teniendo unos beneficios con un modelo de negocio determinado y lo que tienen que hacer es cambiar ese modelo de negocio a otro modelo de negocio con energías renovables o otro tipo de beneficios económicos. Desde luego el uso de los combustibles fósiles se tiene que acabar. En España el carbón ya se ha terminado, pero hay otros países de Europa, por ejemplo, que siguen utilizando carbón, y estamos en Europa. Y estamos en la red, o sea que utilizamos parte de esa energía eléctrica que viene de quemar carbón y fuel, ¿no? Pero María José, oyéndote, parece como si justificaras que es algo difícil. O sea, yo esperaba una visión como más crítica. No, yo soy realista y yo entiendo que es difícil. Lo que pasa que las consecuencias son dramáticas y por tanto lo difícil se tiene que hacer fácil y lo antes posible. En realidad ahora mismo la propia Europa tiene una visión de ser neutra en términos de emisiones a 2050 y hay que ponerse las pilas ya, vamos, o sea, ya no hay excusas para retrasar los cambios que hacen falta. Lo que yo que sí que creo es que esos cambios no hay que venderlos como algo negativo, hay que venderlos como una oportunidad, incluso como una oportunidad de que Europa se resitúe en el mundo, ¿no? Hay una cosa que hemos planteado aquí muchas veces, que es cómo le hablas a tu cuñado negacionista en la cena de Navidad. Vosotros tenéis modelos de simulación que desmienten teorías negacionistas, usáis incluso inteligencia artificial. ¿Con qué modelos usáis? ¿Qué conclusiones tenéis? Bueno, los modelos son muy sencillos. Como sabemos cómo funciona el sistema climático y sabemos que cuando eliminamos los forzamientos que vienen determinados por los gases de efecto invernadero que emitimos los humanos en nuestras actividades, pues este incremento de temperatura desaparece en el modelo, ¿no? Y si introducimos estas emisiones, pues entonces lo que sale del modelo se parece a la realidad, es igual que la realidad, y esa es una manera de demostrar que efectivamente las causas más importantes son las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera y la acumulación de estos gases en la atmósfera. O sea que en realidad no es una cosa, no es brujería ni es un misterio, ¿no? Es bastante fácil de comprender. ¿Puede la inteligencia artificial ayudar a prevenir o anticipar desastres como este? A ver, la inteligencia artificial, en fin, yo llamarla inteligencia me cuesta trabajo llamarla inteligencia, pero en cualquier caso la inteligencia artificial, tal y como se está utilizando mayoritariamente, lo que te permite es hacer un screening de montones de datos, porque hoy en día tenemos más datos que hemos tenido en la historia de la humanidad, y para nosotros, pues así, digamos que con potencial humano es más difícil hacer esos screenings. Y la inteligencia artificial lo que hace es buscar patrones, o sea, te ayuda a encontrar, hacer minería en los datos. Pero las interpretaciones posteriores tienen que hacerse desde el conocimiento de los procesos, no nos engañemos. Oye, María José, a ver, si tú has dicho la palabra realista, y yo creo que lo más realista es pensar que este cambio climático no se va a frenar, es decir, porque no hay estos incentivos, que no hay esta voluntad de cambio, hay un montón de negacionismo por ahí, a ver qué pasa en Estados Unidos el martes. Entonces, bueno, se puede frenar un poco y en lugar de 4 grados a final de siglo, que sean 3, y bueno, pues mejor 3 que 4. Pero estos efectos climáticos extremos y más frecuentes como la DANA van a continuar pasando. Y imagino que vosotros parte del estudio no es solo hacer modelos, sino decir a un territorio como España o partes de África o donde sea, decir qué va a ocurrir, ¿no? Y qué se tiene que hacer, adaptación, qué se tiene que hacer para que cuando pasen estas cosas, que pueden ser olas de calor, más incendios, cambios agrícolas, fenómenos, o sea, huracanes que lleguen a territorios donde antes no llegaban, cómo preparar los terrenos, ¿no? O sea, ¿qué amenazas tenemos aquí?
A ver, yo creo que no tenemos que volver a cometer el error de solo considerar una parte de lo que significa el cambio climático, ¿no? Empezamos a hablar de mitigación hace muchísimos años y la adaptación se quedó como relegada porque, claro, eso igual no pasaba y tal, ¿no? Yo creo que al final lo que tenemos que mirar son esas dos caras al mismo tiempo. Es decir, al mismo tiempo que diseñamos medidas de mitigación, tenemos que pensar que vamos a tener también que poner encima de la mesa, en los mismos territorios en los que vamos a hacer mitigación, medidas de adaptación, porque lo que estabas comentando, ¿no? Están apareciendo ya fenómenos que en ocasiones son extremos, pero no solamente fenómenos extremos, sino una derivada pues de que está cambiando el clima en zonas en las que a lo mejor pues no tenían esa constancia, y eso pues puede cambiar muchos aspectos de la vida de los ciudadanos. Así que yo lo que creo es que hay que considerar de manera integrada los dos aspectos, y desde luego lo que también hay que considerar es que tenemos que frenar, ¿no?, esas causas lo antes posible, o sea, de manera prácticamente inmediata, porque nos podemos estar acercando a puntos de inflexión del sistema climático que no queremos ver o que no desearíamos que ocurrieran. Entonces, yo creo que eso es importante, que ambos aspectos ahora mismo son relevantes, y me parecería bastante inconsciente el diseñar medidas de adaptación por un lado y medidas de mitigación por el otro, y que luego puedan aparecer incluso pues maladaptaciones o que estemos diseñando grandes proyectos de mitigación que estén en riesgo y que no lo hayamos considerado. Sí, pero por ejemplo, o sea, que yo pienso que las dos cosas tienen que ir de la mano. Tú estás en País Vasco, o sea, por ejemplo, en el País Vasco te piden un plan de adaptación, te preguntan, decir, a ver, ¿cómo nos va a afectar a nosotros de manera específica el cambio climático y qué tenemos que hacer para evitar que ocurran estas cosas como las de Valencia? Creo que en Canarias tenían un plan de adaptación en el momento. Y aquí también hay un plan de adaptación, y probablemente en Valencia también lo había. O sea, yo soy de Valencia, no soy del País Vasco. Ah, vale. Y efectivamente los planes de adaptación están ahí. Lo que pasa que los planes de adaptación pues hay que implementarlos, y desde luego hay eventos como este que bueno, pues que sobrepasan las capacidades de adaptación en ese momento, y por tanto lo que hay que pensar es después de estos eventos a medio y largo plazo, qué tipo de cambios en sistemas urbanísticos y en planificación del territorio pues hay que ir pensando en hacer, ¿no? Claro, como esas consecuencias colaterales que tú mencionabas antes, puede haber, no se puede afectar el cambio climático también a la producción de alimentos, pueden cambiar las enfermedades por el calor. Hombre, no es que pueden, es que ya están cambiando, ¿no? O sea, ya hay, al cambiar la climatología en determinados sitios, perdona que es que me están llegando WhatsApps, lo que está ocurriendo... Míralo, a ver si es que estás diciendo alguna burrada. No, son amigos que se están preocupando por eso. Bueno, en cualquier caso, lo que comentaba es que efectivamente ya hay cambios de vectores de enfermedades que aquí no se hubieran producido, pero que, bueno, pues con toda la globalización el vector puede llegar, y como las condiciones climáticas ahora ya son favorables, pues se puede desarrollar y puede traer enfermedades que son exóticas. Lo estamos viendo donde no las había. Con el virus del Nilo, por ejemplo, ¿no? Que normalmente está en latitudes más tropicales. Algunos virus tropicales, sí. Eso es. ¿Tú entiendes a quien puede ahora ser catastrofista a la vista de lo que ha pasado? A ver, yo creo que la esperanza siempre se tiene que mantener, y ser catastrofista lo que hace muchas veces es paralizar y ralentizar la acción. Y creo que no hay que ser catastrofista, hay que ser positivo, y hay que pensar que muchas de las cosas que tenemos que hacer para paliar estos eventos y para avanzar en la reducción de emisiones pueden ser muy positivas para la sociedad, y pueden generar nuevos empleos, pueden generar una sociedad más justa, más equitativa, etcétera, si se hace bien. Sí, María José, pero ¿cuántas COPs lleváis? 29, a ver, Sonia. Yo creo que tenéis una mala interpretación de lo que son las COPs, ¿no? Las negociaciones multilaterales lo que hacen es que los países discutan entre ellos, pero las soberanías siguen siendo de los propios países. En cualquier caso, si no hubieran habido las 29 COPs, que casi 30 que vamos a tener el año que viene,
no se hubiera hablado de muchas de las cosas que se están hablando ahora. Es decir, estos son foros en los que digamos que los gobiernos ponen en común posibilidades de cooperar o no cooperar o cómo hacerlo mejor y tener una visión global de las cosas. Pero al final los gobiernos son soberanos y cada gobierno con sus equipos de gobierno y sus circunstancias particulares en cada caso actúan de forma soberana. O sea que el proceso multilateral lo que hace básicamente es ayudar a que se hablen entre ellos y a que lleguen a ciertos acuerdos que sí que en algunos aspectos pues han ido avanzando a lo largo del tiempo. No todo lo que nos hubiera gustado, pero al final los gobiernos son soberanos. Y eso es así. Las negociaciones multilaterales para lo que sirven es para llegar a acuerdos en los que todo el mundo tiene que... Y además estas negociaciones son por consenso. O sea, que una isla pequeña del Pacífico puede bloquear si algo le parece súper negativo o sea, cualquier miembro de la convención puede bloquear las negociaciones por las razones que considere que le atañen a ellos, en su soberanía o en sus políticas. Entonces, yo creo que apelar a las negociaciones multilaterales exclusivamente son importantes, pero al final también hay que apelar a los gobiernos individuales. O sea, que sirven para poco las COP. No, sirven para mucho. Porque o sirven para menos de lo que pensábamos que servían. No, pues porque hay que saber lo que son, ¿no? Es decir, para poder entender para lo que sirven. No se hubieran movido muchos países hacia la descarbonización, aunque no sea la que nos gustaría que ocurriera, si no se hubieran existido estas conversaciones. Muy positivista. A quien tenemos que presionar es a nuestros propios gobiernos, ¿no? Es que claro, ella lo que defiende, yo creo que es que el cambio climático es global, pero los impactos son locales. Es el lema ecologista clásico: piensa global, actúa local, ¿no? Es a nuestros gobiernos a quienes podemos presionar, no a una estructura multilateral cuya capacidad ejecutiva es nula, redondeando un poco. ¿Habéis estudiado vosotros cuál es la percepción social del cambio climático? Bueno, depende de con quién hables, pero nosotros tuvimos una experiencia muy interesante que fue la Asamblea Ciudadana por el Clima, que se celebró hace un par de años, que estaba auspiciada por la Ley de Cambio Climático, y allí se vio que efectivamente si a la ciudadanía se le da información y se la invita a que reflexione, el ciudadano lo entiende y el ciudadano es capaz de asimilarlo y es capaz de concienciarse y de tratar de actuar en sus ámbitos personales, trabajo, etcétera. O sea, lo que ocurre es que, claro, esto tendría que extenderse a toda la sociedad. Es que hay todas las ideologías. Hay millones de ciudadanos que votan a Vox y a partidos de ultraderecha negacionistas. O sea, el ciudadano es una abstracción un poco arriesgada también. Bueno, quizás habría que reflexionar sobre las razones por las que toman esas decisiones, que a lo mejor tienen que ver con sus condiciones personales y con relacionar su condición personal con cosas que no tienen que ver. Y de las que no entienden, además. María José Sanz, que es bióloga, es directora científica del BC3, que es el Centro Vasco por el Cambio Climático. Gracias por la conversación, María José, un abrazo. Vale, a vosotros. Hasta luego. A ver, una pregunta de un oyente, creo que no nos da tiempo para más. Me parece que esta va a ser para ti, Javier. Hemos hablado del azúcar. Del alcohol. Bueno, hemos hablado del azúcar y cómo en la época en la que había restricciones en el azúcar, en la producción, en la distribución de azúcar, pues ha generado que haya gente con menos diabetes. Pregunta Julián, ¿tiene los mismos problemas la miel o cualquier otro producto que endulza los alimentos, como la sacarina? No, la sacarina no, pero la miel sí. La miel, en lugar de glucosa, tiene fructosa, pero los azúcares se interconvierten dentro de nuestras células. Así que la miel sí. Entonces, si endulzas un yogur con miel, por ejemplo, no estás... Estás echándole la cantidad equivalente de glucosa, ¿no? Pero no tiene los efectos negativos del azúcar. Sí, los tiene. Sí. Cada molécula de fructosa equivale a una de glucosa. Vale. O sea, la miel tiene un montón de azúcar. Y yo me la comería a cucharadas encantado, pero no lo hago, y por la misma razón por la
que no me tomo el azúcar a cucharadas, ¿no? La sacarosa y los edulcorantes es otra historia. Son unos productos con una capacidad de endulzar tan fuerte que puedes usar unas cantidades ínfimas, y de manera que los daños metabólicos se reducen cientos de veces o 1000 veces, ¿no? Eso pasa con los zumos de fruta también, que parecen más sanos, pero algunos zumos de fruta... es un pelotazo de azúcar. Exacto. Eso lo hizo Ángela Quita siempre. Oye, y muy rápido sobre el alcohol, Sonia de Madrid pregunta por qué no se ha inventado nada para quitar la borrachera, la resaca, supongo. Bueno, ya apenas a mí nos han preguntado esto varias veces. ¿Por qué será? Sí que hay un truco clásico, pero que no debo aconsejar en este micrófono, que es beber alcohol, ¿no? O sea, si te levantas con un resacón espantoso, tomarte una cerveza te puede ayudar por una razón metabólica que no nos da tiempo a explicar, pero que vamos, está en los libros de texto. Y para evitar el efecto, o sea, la borrachera en sí de una resaca. Luego te esperan las dos resacas juntas, vamos, pero ya puedes solucionar una urgencia. Sabes que esto merece una conversación en profundidad, la dejamos para la semana que viene. Estúdiatelo, no de manera práctica, de manera teórica. Hasta la semana que viene, para Javier. At 4 a.m. I call your phone and wake you up to tell you 3 more days so the two of us can finally be one. I've been counting down the hours till I see you, my love. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.